A veces sentimos que nuestras fuerzas se agotan. Cuando los problemas de la vida se sienten como un peso insoportable, cuando las luchas parecen interminables y la esperanza se desvanece, esos momentos son familiares para todos. Todos hemos tenido días en los que todo parece ir mal y no sabemos cómo seguir adelante. Pero aquí está la increíble verdad: Jesús nos dejó una guía para no solo sobrevivir a esos momentos de prueba, sino para salir de ellos más fuertes, más sabios y más preparados para cualquier desafío que venga. A través de su vida y enseñanzas, Jesús no solo habló de la fuerza, Él la vivió. Y hoy vamos a descubrir cómo, al seguir su ejemplo, podemos encontrar fortaleza y resiliencia, incluso en los momentos más difíciles. Hoy vamos a descubrir 7 secretos profundos que Jesús nos dejó para encontrar fuerza y resiliencia en cualquier circunstancia. Estos secretos no son solo palabras bonitas o enseñanzas antiguas. Son principios atemporales, sabiduría divina que se aplica a nuestra vida diaria. Son lecciones que nos ayudarán a superar nuestras dudas, nuestras luchas y nuestras pruebas con una fe inquebrantable en Dios. Secreto 1. La confianza en Dios es la base de la verdadera fortaleza. El primer secreto para encontrar fortaleza en cualquier momento de dificultad es confiar en Dios. Pero es importante comprender que la confianza en Dios no es solo un acto puntual o una decisión que tomamos en momentos de crisis. La confianza en Dios debe ser una práctica diaria, un principio que sostiene nuestra vida, que alimenta nuestra espiritualidad y nos da la capacidad para enfrentar los desafíos con paz y esperanza. Esta confianza se convierte en la base de nuestra verdadera fortaleza. Jesús nos dio muchos ejemplos de cómo la confianza en Dios puede sostenernos en los momentos más difíciles de la vida. Un episodio en particular nos muestra cuán poderosa es esta confianza, cuando Jesús pasó 40 días en el desierto, ayunando y enfrentándose a las tentaciones del enemigo. En este momento, Jesús estaba físicamente débil y vulnerable, sin comida, y con su cuerpo desgastado por el ayuno y la exposición a las inclemencias del desierto. Era la ocasión perfecta para que Satanás lo atacara y lo tentara a desobedecer la voluntad de Dios. Satanás aprovechó esta vulnerabilidad para tentar a Jesús de varias maneras, comenzando con una de las tentaciones más humanas, hacer que convirtiera las piedras en pan para satisfacer su hambre. La tentación era fuerte, pues Jesús estaba profundamente hambriento. Pero en lugar de ceder a la tentación de satisfacer su deseo físico, Jesús respondió con firmeza: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esta respuesta es clave porque no solo rechaza la tentación de Satanás, sino que también declara una profunda confianza en la provisión de Dios. Jesús sabía que su fortaleza no venía de lo que él pudiera hacer por sí mismo, ni de su habilidad para solucionar el problema en el momento. En ese momento de debilidad física y emocional, Jesús enfocó su confianza en la palabra de Dios, y eso lo sostuvo. Él estaba convencido de que Dios proveería lo necesario para él en su tiempo perfecto, incluso si eso significaba esperar o confiar en algo más allá de su comprensión inmediata. Este episodio en el desierto no solo muestra cómo Jesús resistió la tentación, sino también cómo nos enseña a confiar en Dios en medio de nuestras propias luchas. Muchas veces en la vida enfrentamos dificultades y pruebas que parecen interminables. Nos sentimos cansados, agobiados y, a veces, tentados a tomar atajos para resolver nuestros problemas de manera rápida, pero superficial. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos muestra que la verdadera fortaleza no viene de tomar el control de nuestras circunstancias o de depender de nuestras propias fuerzas, sino de confiar en que Dios tiene un plan perfecto y que Él nos proporcionará todo lo que necesitamos en su tiempo, aunque no siempre lo entendamos de inmediato. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces te has sentido perdido, sin fuerzas para seguir adelante, y has olvidado que la confianza en Dios es el ancla que te sostiene? Puede que no veamos la salida, o tal vez las respuestas no lleguen de inmediato, pero la confianza en Dios nos recuerda que Él tiene el control. Él es quien provee la verdadera fortaleza.
En los momentos de dificultad, cuando no tenemos fuerzas, cuando no sabemos qué hacer, debemos recordar que confiar en Dios es el primer paso para encontrar la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Jesús, en su relación constante con su Padre, nos enseñó que la confianza en Dios es el lugar donde encontramos nuestra paz y nuestro poder. Como Él, podemos descansar en la certeza de que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Cuando enfrentemos desafíos, recordemos que la confianza en Él no solo nos da fortaleza, sino que también nos sostiene cuando más lo necesitamos. Secreto 2. La oración, el secreto para encontrar fuerza. El segundo secreto para encontrar fuerza en momentos de dificultad es la oración. Jesús no solo enseñó sobre la oración, Él la practicó a diario. La oración fue, para Jesús, su fuente constante de fortaleza, especialmente en los momentos más oscuros y difíciles de su vida. Al orar, Jesús no solo hablaba con el Padre, sino que se conectaba directamente con el poder, la sabiduría y la paz de Dios, lo cual le permitía enfrentar los retos con determinación y serenidad. Un momento crucial en la vida de Jesús nos muestra cómo la oración es clave para enfrentar las pruebas más difíciles. En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús sabía que la crucifixión se acercaba, se encontraba en una profunda angustia emocional y espiritual. Sabía que lo que venía no solo era físico, sino también un sufrimiento mental y espiritual indescriptible. En ese momento de desolación, Jesús se retiró a orar y lo hizo 3 veces. Su oración fue sencilla pero profunda: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esta oración es un claro reflejo de la humanidad de Jesús, quien, a pesar de ser el Hijo de Dios, sentía miedo y angustia ante lo que iba a enfrentar. Pero al mismo tiempo, en sus palabras se revela una completa sumisión a la voluntad de Dios. Jesús no solo pedía alivio del sufrimiento, sino que se alineaba completamente con el plan divino. La oración en ese momento no cambió sus circunstancias inmediatamente, pero lo transformó interiormente, proporcionándole la fuerza para someterse al plan de Dios y afrontar su destino con una resolución inquebrantable. La lección que podemos aprender de este momento es clara: la oración no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero sí cambia nuestros corazones. Nos da la sabiduría y la paz necesarias para lidiar con lo que venga. La oración no se trata solo de pedir, sino de buscar una conexión profunda con Dios, alinearnos con su voluntad y permitir que su paz nos fortalezca en medio de la tormenta. En la oración, nos entregamos a su soberanía y encontramos consuelo en saber que Él está a cargo, que su plan es perfecto, aunque no siempre lo entendamos. A través de la oración, recibimos la fortaleza que necesitamos para soportar las dificultades. Jesús mismo oró para recibir la fuerza necesaria para enfrentar lo más grande que jamás había deparado, la crucifixión. A través de esa oración, Él fue preparado y fortalecido no solo para aceptar la voluntad de Dios, sino también para mantener su paz y firmeza en medio del sufrimiento. La oración diaria, por tanto, se convierte en un ancla en nuestra vida. Cuando las olas de la vida nos golpean con fuerza, la oración nos mantiene firmes, nos da claridad y nos prepara para lo que venga. Al igual que Jesús, debemos ver la oración como un espacio para entregar nuestras cargas y alinearnos con la voluntad de Dios. No importa cuán turbulenta sea nuestra situación, la oración diaria nos proporciona sabiduría, consuelo y fortaleza, y nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas. Este principio es especialmente relevante en tiempos de incertidumbre y desafío. La oración no es solo una herramienta de desesperación, sino una práctica constante que nos sostiene en todo momento y que nos prepara para enfrentarnos a lo que el futuro nos depare, sabiendo que Dios está con nosotros. Secreto 3. Servir a los demás fortalece nuestro espíritu. El tercer secreto para encontrar fortaleza es servir a los demás. En un mundo que a menudo exalta la independencia, la autosuficiencia y la competencia personal, Jesús nos enseñó una lección revolucionaria:
la verdadera fortaleza no está en hacer todo por nosotros mismos, sino en la humildad y en poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Mientras el mundo nos dice que ser fuertes es ser independientes, Jesús nos mostró que la verdadera fuerza proviene del servicio. Un momento clave en la vida de Jesús que ilustra este principio se da durante la última cena con sus discípulos. En un acto sorprendente y completamente contrario a las expectativas de la época, Jesús se levantó de la mesa y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos. Este era un acto que solo los siervos realizaban, y no cualquiera, sino los de baja posición. Los discípulos, confundidos y atónitos, no podían entender por qué su maestro y señor estaría haciendo algo tan humillante. Pero Jesús les explicó: ahora que yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Juan 13, 14-15. Este gesto de humildad no solo sorprendió a los discípulos, sino que también les enseñó una lección profunda sobre el verdadero significado de la fuerza. Al servir a los demás, no nos estamos rebajando, sino demostrando una gran fortaleza interior. La verdadera fortaleza radica en poner las necesidades de los otros antes que las propias y ser capaces de humillarnos para elevar a los demás. Jesús nos enseñó que, cuando servimos a los demás, no solo ayudamos a otros, sino que fortalecemos nuestro propio espíritu. Al hacerlo, reflejamos el amor de Dios en el mundo, lo que nos conecta profundamente con Él y con los demás. El acto de servir nos aleja del enfoque egocéntrico que nos lleva a centrarnos solo en nuestros problemas. En lugar de centrarnos en lo que nos falta o en nuestras dificultades, al servir a los demás, cambiamos nuestra perspectiva. Comenzamos a ver a las personas que nos rodean no como obstáculos, sino como almas que también necesitan amor, apoyo y comprensión. En este proceso de servir, descubrimos algo poderoso: al poner a los demás primero, nuestros propios problemas y preocupaciones a menudo parecen más pequeños y manejables. Además, cuando servimos a otros, estamos imitando a Jesús, y al hacerlo, fortalecemos nuestro vínculo con Él. Jesús no solo habló sobre el servicio, sino que lo vivió y lo enseñó activamente. Él no vino a ser servido, sino a servir a los demás. En el acto de lavar los pies de sus discípulos, no solo les mostró cómo servir, sino también cómo servir con un corazón puro y desinteresado. El servicio, entonces, no es solo una acción externa, es un reflejo del corazón de Dios. Cada acto de servicio, por pequeño que sea, nos acerca más a la voluntad de Dios y nos da una renovada sensación de propósito. Servir no solo beneficia a quienes reciban nuestro apoyo, sino que también nos renueva espiritualmente, transformando nuestra vida interior. Cuando damos de nosotros mismos, descubrimos que el amor de Dios fluye a través de nosotros y nos fortalece de una manera que solo el servicio genuino puede hacerlo. Por eso, al aprender a servir de corazón, encontramos una fuente constante de fortaleza espiritual, porque estamos alineados con el propósito más grande que Dios tiene para nosotros: ser una bendición para los demás. En cada acto de servicio, ya sea con nuestra familia, amigos, o incluso con extraños, estamos reflejando el carácter de Cristo y siendo instrumentos de su amor. Secreto 4. La fe como la base de la resistencia. El cuarto secreto para encontrar fortaleza en medio de las adversidades es la fe. La fe es más que una creencia pasiva, es la convicción profunda de que Dios está en control, incluso cuando las circunstancias parecen fuera de control. La fe no es la ausencia de dificultades, sino la certeza de que, a pesar de ellas, Dios tiene un plan y está con nosotros en todo momento. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo la fe actúa como la base de la resistencia se encuentra en la historia de Jesús y sus discípulos cruzando el mar de Galilea. Mientras navegaban en el mar, una tormenta violenta se desató, y las olas golpeaban con fuerza, poniendo en peligro la vida de todos a bordo. Los discípulos, aterrados, gritaron por su vida, pero Jesús estaba durmiendo tranquilamente en la parte trasera del barco. Al despertar, Él no entró en pánico.
En cambio, con una calma absoluta, reprendió la tormenta y dijo, ¿por qué estáis temerosos, hombres de poca fe? Mateo 8:26. Este pasaje muestra de manera clara y conmovedora que la fe no significa que las tormentas desaparecerán, sino que nos dan paz para enfrentarlas con esperanza. La fe es lo que nos permite mirar al futuro con confianza, incluso cuando las circunstancias actuales son aterradoras. La fe en Dios nos da la seguridad de que, aunque no siempre entendemos lo que está sucediendo, Él está al mando, guiándonos y protegiéndonos. La verdadera fortaleza en la fe radica en creer que Dios tiene un propósito en cada momento de nuestra vida, incluso en los momentos de prueba. No estamos solos, y su presencia es lo que nos mantiene firmes. La fe actúa como una especie de ancla en medio de la tormenta que nos impide ser arrastrados por el miedo, la duda o la desesperación. Es importante destacar que la fe no elimina las dificultades. En el caso de los discípulos, la tormenta seguía ahí, pero la intervención de Jesús les mostró que su fe era la clave para encontrar paz en medio del caos. Las dificultades seguirán llegando, pero lo que la fe nos ofrece es una perspectiva diferente. Sabemos que Dios está con nosotros, y eso es lo que nos permite seguir adelante con esperanza. La fe también nos da la capacidad de ver más allá de lo inmediato, confiando en que Dios tiene el control y que, de una manera u otra, Él usará esas pruebas para nuestro bien y su gloria. Al igual que los discípulos en la tormenta, podemos aprender a ver más allá de nuestros miedos y descansar en la seguridad de que Dios está en medio de nuestras pruebas. La fe nos da la fuerza para resistir, sabiendo que no estamos luchando en nuestras fuerzas, sino con el poder y la guía divina. Por eso, la fe se convierte en la base de nuestra resistencia. Cuando nuestra confianza está firmemente puesta en Dios, nada puede destruir nuestra paz. La fe no elimina las tormentas de la vida, pero nos da la fuerza y la paz para atravesarlas con la certeza de que, al final, Dios nos llevará a un lugar mejor. Secreto 5. El perdón nos libera. El quinto secreto que Jesús nos dejó para encontrar fortaleza en tiempos de dificultad es el perdón. En un mundo donde el rencor, el odio y la venganza a menudo parecen ser respuestas naturales ante el daño o el sufrimiento, Jesús enseñó una verdad radical: el perdón no solo libera a quien lo recibe, sino también a quien lo da. El ejemplo más impactante de esto lo encontramos en el momento culminante de la vida de Jesús, cuando estaba siendo crucificado. En medio de su sufrimiento físico, emocional y espiritual, Jesús, en lugar de maldecir a aquellos que lo estaban torturando y matando, oró por ellos diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta oración no fue solo un acto de grandeza moral, sino una declaración profunda de liberación. El perdón no significa que ignoramos el daño que nos han causado o que aprobamos lo que se ha hecho en nuestra contra. Al contrario, el perdón es un acto de liberación personal, donde dejamos de cargar el peso de la amargura y el resentimiento. Jesús nos mostró que perdonar no es una señal de debilidad, sino de fortaleza interior, porque es el acto de renunciar al derecho de venganza y confiar en que Dios es quien finalmente traerá justicia. Cuando no perdonamos, es como si nos atáramos a una carga emocional pesada que nos impide avanzar. El resentimiento y el rencor nos consumen, afectan nuestra paz y nos alejan de la plenitud que Dios tiene para nosotros. El perdón, en cambio, nos libera de esas cadenas invisibles y nos permite sanar. Es un proceso difícil, especialmente cuando el daño causado es profundo, pero Jesús nos mostró que perdonar es un acto de fe y obediencia. Al perdonar, no solo liberamos a los demás de las deudas que creemos que nos deben, sino que nos liberamos a nosotros mismos. El perdón es un acto de sanidad emocional y espiritual que nos permite dejar ir el dolor y seguir adelante con un corazón más ligero y libre. Además, cuando perdonamos, abrimos nuestro corazón a la gracia de Dios, permitiendo que su amor nos transforme y nos haga más semejantes a Él.
Jesús nos enseñó que el perdón no es algo que debamos hacer solo una vez, sino que es un estilo de vida, una decisión diaria de liberarnos del peso del resentimiento. De hecho, Jesús habló claramente sobre la importancia del perdón en nuestras relaciones con los demás, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. El perdón nos transforma. Nos libera del pasado, de la culpa y la ira, y nos permite caminar en la paz y el amor de Dios. A través del perdón, descubrimos que el verdadero poder radica en la capacidad de amar a nuestros enemigos y de bendecir a los que nos maldicen. Jesús nos mostró que, al perdonar, somos más semejantes a Él y experimentamos la verdadera liberación que viene solo a través del perdón. Secreto 6. La gratitud transforma nuestra perspectiva. El sexto secreto para encontrar fortaleza es la gratitud. La gratitud tiene el poder de transformar nuestra perspectiva, incluso en los momentos más difíciles de la vida. Jesús nos enseñó a enfocarnos no en lo que nos falta, sino en lo que ya tenemos, y a dar gracias por ello. Esta actitud no solo cambia nuestra forma de ver las cosas, sino que abre el camino para que experimentemos la bendición y la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias no son las ideales. Un ejemplo claro de cómo la gratitud puede cambiar nuestra perspectiva lo encontramos en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. En Juan 6:11, Jesús se encontraba frente a una multitud de 5,000 personas y, aunque no tenía suficiente comida para alimentar a todos, dio gracias a Dios por lo que tenía. Lo que parecía una escasez se transformó en una abundancia cuando Jesús ofreció lo poco que tenía, mostrando que la gratitud ante las dificultades permite que Dios sobre lo sobrenatural. Este acto de gratitud antes de realizar el milagro nos enseña que la gratitud abre puertas. Aunque no entendemos cómo se resolverán nuestros problemas, la actitud de agradecimiento ante lo que tenemos nos permite ver las bendiciones de Dios, incluso en medio de la lucha. La gratitud no significa negar nuestras dificultades, sino reconocer la fidelidad de Dios. Cuando damos gracias, nos alejamos del enfoque en lo negativo y comenzamos a ver las muchas formas en que Dios nos ha bendecido, incluso cuando enfrentamos desafíos. La gratitud también nos protege de la amargura y el resentimiento. En lugar de centrarnos en lo que nos falta o en lo que no ha salido como esperábamos, aprender a ser agradecidos por lo que tenemos nos permite encontrar paz en medio de la incertidumbre. Jesús nos mostró que, aunque siempre hay espacio para mejoras o bendiciones adicionales, la gratitud es la clave para experimentar una visión más positiva de nuestras circunstancias. Aplicar la gratitud en nuestra vida diaria nos enseña a valorar las pequeñas bendiciones, a reconocer las oportunidades que tenemos y a apreciar la presencia de Dios en nuestro día a día. No importa lo grande que sea la tormenta, siempre podemos encontrar algo por lo cual estar agradecidos, y cuando lo hacemos, nuestra perspectiva cambia. La gratitud no solo transforma nuestras emociones, sino que también cambia nuestro entorno espiritual. Nos ayuda a mantener el enfoque en Dios y a confiar en su providencia, sabiendo que Él tiene un propósito incluso en las pruebas. En resumen, la gratitud es un poder transformador. Nos invita a ver más allá de nuestras dificultades y a encontrar el bien en medio del mal. Al practicar la gratitud, abrimos la puerta a la fortaleza espiritual, permitiendo que la paz de Dios fluya en nuestras vidas, incluso en tiempos de incertidumbre. Secreto 7. Rendirse a la voluntad de Dios nos da fuerza. El séptimo y último secreto para encontrar fortaleza es rendirse a la voluntad de Dios. Esta lección es profundamente poderosa y fue ejemplificada por Jesús en el huerto de Getsemaní, en un momento de gran angustia emocional y espiritual. En este momento, Jesús sabía lo que se avecinaba, la cruz, el sufrimiento y la separación momentánea de su Padre. Ante este desafío, él oró diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39.
Este acto de rendirse a la voluntad de Dios nos muestra que la verdadera fortaleza no viene de hacer nuestra propia voluntad, sino de someter nuestra voluntad a la voluntad divina. Jesús, en su humanidad, no quería pasar por el dolor y la agonía de la cruz, pero confió en el plan de Dios y aceptó lo que se le había encomendado. Este es un ejemplo de obediencia total, de confianza profunda y de aceptación del propósito divino, incluso cuando no comprendemos completamente lo que está sucediendo. La rendición a la voluntad de Dios no significa rendirse ante la vida sin esperanza, ni aceptar pasivamente las dificultades. Más bien, es una actitud de entrega y obediencia, confiando en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando nos rendimos a su voluntad, descubrimos que Él nos da la fuerza para caminar en obediencia, incluso cuando el camino es difícil y doloroso. Jesús, al rendirse, recibió la fuerza para enfrentar lo que venía. De igual manera, al rendirnos a la voluntad de Dios, nos alineamos con su propósito, lo que nos da la resiliencia necesaria para enfrentar cualquier desafío. Aceptar la voluntad de Dios también nos permite abrazar la paz. En vez de luchar contra las circunstancias o cuestionar continuamente por qué suceden las cosas, confiamos en que Dios tiene un propósito superior. A veces, su plan no es el que esperábamos, pero su sabiduría es infinita, y confiar en Él nos da la seguridad de que, en última instancia, todo contribuirá a nuestro bien. Romanos 8:28. Este último secreto es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de someternos a Dios y permitir que Él trabaje en nosotros. A través de la rendición a su voluntad, encontramos una paz y una fuerza que sobrepasan nuestra comprensión y nos permiten avanzar con confianza en el camino que Él ha trazado para nosotros. ¿Estás listo para enfrentar tus desafíos con fe inquebrantable? Jesús nos dejó todo lo que necesitamos para ser más fuertes que cualquier problema.